aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré, Jesús. Con todo yo me alegraré, Jesús, y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jesús el Señor es mi fortaleza. Jesús el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré, Jesús. Con todo yo me alegraré, Jesús, y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jesús el Señor es mi fortaleza. Jesús el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hola mis amados, les saluda de nuevo el siervo de Jesucristo, siervo de ustedes, Luis Eduardo López. Dios me los bendiga siempre y vamos a compartir hoy de nuevo el mensaje de la palabra de Dios. A eso nos envió el Señor, eso hacemos, a compartir su palabra, el manjar. Nuestro refugio, nuestro poder, nuestra vida eterna está en la palabra. Y vamos a hablar hoy de la historia que nos trae un profeta, y es la queja o el lamento del profeta, la respuesta de Dios y la invencible seguridad y confianza que esto genera. Es la historia del profeta Habacuc. Y vamos a mirar que el profeta estaba viviendo en una época difícil. Recordamos, y si no lo recordamos vamos a aprenderlo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en el que como se dividió el pueblo de Dios después de la muerte de Salomón. Entonces hace un lamento y le dice, el profeta estaba viviendo en medio de gran maldad. Esto se nos da, el profeta Jeremías nos anuncia un cautiverio a causa de tal desobediencia, un cautiverio de 70 años. Y un poco antes, no se nos da la fecha en la que se desarrolla esta historia, pero la podemos concluir porque está dentro de todo lo que vamos a ver. El profeta vivía en medio de gran maldad y fue precisamente un poco de tiempo anterior al ataque de Babilonia a la tierra de Judá y al cautiverio a que fueron sometidos, que había sido previamente anunciado por el profeta Jeremías en el nombre de Dios. Aquí vamos a ver entonces esa protesta del profeta y un diálogo que se establece entre el profeta Habacuc y Dios. Y el profeta nos presenta ese lamento y esa queja al Señor. Nos dice Habacuc 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2, el famoso ¿hasta cuándo? Muchas veces le has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Pero aquí el hasta cuándo era el clamor, porque él no quería ver más maldad. Miremos 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré
y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Veamos aquí varias cositas, pero bien importantes. El famoso ¿hasta cuándo? Señor, oirás y no salvarás. Estaba el pueblo en demasiada maldad, estaba desbocado, estaba desaforado, viviendo en medio de terrible corrupción, un colapso moral que podría, contextualizando, traer toda esa historia, la traemos aquí hoy, y no sería exagerado decir que estamos viviendo inclusive tal vez peor, porque en los anuncios de la Sagrada Escritura nos dice que en los tiempos anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente se dispersará completamente y rechazarán a Dios. El famoso ¿hasta cuándo? Que era lo que veía el profeta, veía solamente iniquidad, molestia, destrucción y violencia. Solamente veía eso. ¿Cómo sería un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre íntegro, viviendo rodeado de semejante estilo de vida que era la cotidianidad en aquella época? Tanto que levantó protesta a nuestro Dios. Nos dice la ley es debilitada. ¿Qué significa esto que la ley es debilitada? Podemos mirar en el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 3, hablándonos de la ley de la gracia y la ley de Moisés. Porque Dios es uno, en el versículo 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. La pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces vamos a mirar qué significa debilitar la ley y confirmar la ley. ¿Qué hace la gracia? La ley nos da las exigencias morales que Dios tiene para nosotros. Mediante la ley conocemos la voluntad de Dios, mediante la voluntad de Dios conocemos el carácter de Dios y vemos que es un Dios santo. Y Dios demanda santidad y la ley demanda santidad, pero no puede otorgarla. Pero como no puede otorgarla, entonces envía a su Hijo para que nos revista de su gracia. ¿Y qué es lo que hace la gracia? La gracia nos capacita para que obedezcamos la ley. De manera que confirmar la ley es obedecerla. Y debilitar la ley es ignorarla. Pongamos, usted viaja a la costa y ve que los motociclistas, nadie anda con casco. Entonces, la ley que ordena que todos los motociclistas tienen que andar con casco es una ley que está completamente debilitada, no derogada, porque la costumbre no deroga la ley, pero la ley está completamente debilitada porque nadie la cumple. De manera que nos está diciendo el profeta acá que la ley es debilitada. ¿Por qué era debilitada la ley? Porque cada uno vivía como le parecía y no hacían absolutamente ningún caso de la voluntad de Dios. Nos dice, el juicio es mentiroso. No hacían los juicios según la verdad. Por eso nos está diciendo que el justo asedia, el impío asedia al justo. Es decir, los poderosos están asediando desde siempre. Los poderosos asedian al más pobre, al más débil. Entonces los juicios no salen según verdad. Y es lo que nosotros vemos en la justicia, que la justicia sale torcida. Es un delito que se llama prevaricato. Se estaba presentando la opresión al justo. Y esa fue la queja, el lamento del profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él estaba pensando que Dios estaba completamente alejado e indiferente porque clamaba y no le oía. Pero ahí viene la asombrosa respuesta de nuestro Dios.
En primer lugar, la queja del profeta, y vamos a ver en segundo lugar la asombrosa respuesta de Dios en los versículos capítulo 1 del 5 al 11. La respuesta poderosa de Dios: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Mis amados, lo que se nos avecina es una cosa tan asombrosa que aunque nos la contaran no la creeríamos, porque nosotros estamos viviendo bajo la palabra de Dios, nosotros la creemos, pero cuando le contamos a los demás, pues la gente entra, es incrédula. El que no quiere aceptar la palabra de Dios la rechaza, y como la rechaza carece de valor para él. Pero Dios les está anunciando una gran respuesta, y la respuesta es que Dios va a levantar a un pueblo re malo, a un pueblo absolutamente perverso, para castigar a Judá. En el versículo 6 dice: he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas eternas. Un pueblo poderoso, formidable y terrible, un pueblo grandioso, un pueblo impetuoso, un pueblo orgulloso, altivo y prepotente, que se hizo de gran poder y de grandes fuerzas y de gran poderío militar. Dice versículo 7: formidable y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Se engrandeció a sí mismo, como dijo Dios hablando con su pueblo. Para esto levanté a Faraón, para mostrar en ti mi poder, le dice a Faraón. Para eso te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y la cita, esto está en Éxodo, y lo cita el apóstol Pablo en el capítulo 9 de su epístola a los romanos. Un pueblo prepotente, formidable, orgulloso, altivo y presuntuoso, con un gran poderío militar. Versículo 8 nos dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Un pueblo con un poderío militar asombroso. Vemos que los babilonios están descritos en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, cuando el rey de Babilonia sueña con esa gran estatua, desarrollándonos todos los imperios que habrían de venir a partir de él: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma revivida. Y la gran cabeza de oro era Babilonia. Tú eres el más grande de los reyes, dice el profeta Daniel cuando le interpreta el sueño que ninguno de los sabios de los caldeos pudo interpretar. Un gran reino, pero que llegaría también a su final. Vemos allí en este segundo punto, en la asombrosa respuesta de nuestro Dios, que llevaría en cautiverio a muchas naciones, entre las cuales estaba el pueblo de Judá. Versículo 9 al 11 nos habla: toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. La adoración, el que no adora al verdadero Dios, a otro adora. Así ocurre con todos los seres humanos, tiene por divinidad a otro. Entonces estamos viendo, mis amados, primero que el profeta presenta una queja con gran lamento y con gran dolor, porque estaba viviendo en medio de una situación terriblemente asombrosa por el colapso moral, por la iniquidad, por la destrucción, por la violencia. Presenta su queja al Señor en lamento y con reclamo, como lo hemos visto, que otros hicieron el reclamo, el mismo Gedeón: pero si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
Es el reclamo que siempre le hacemos al Señor, pero sencillamente nosotros con humildad, ellos lo reclamaron. ¿Qué vamos a reclamar nosotros si tenemos todo este historial en donde todos ellos reclamaron? Pero el Señor, con total humildad y con total amor, le responde a su pueblo, sin decirle: no tienes que reclamarme nada porque yo soy Dios y tú sencillamente la criatura, o mi hijo porque te he redimido. Entonces le podemos preguntar a Dios el por qué y le podemos preguntar el para qué. Muchos enseñan, dicen: no le preguntemos a Dios por qué me ocurre esto, preguntémosle a Dios para qué. No, podemos preguntar a Dios el por qué y el para qué. Y el por qué es que razones tiene. Muchas veces nos ocurren las malas cosas, o porque sencillamente sembramos mal, o porque estamos pasando por una prueba. Y el para qué es para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. La respuesta de nuestro Dios a esa queja, a ese lamento o a ese reclamo, que de todas maneras lo hace de manera respetuosa, la asombrosa respuesta de Dios dice: haré una obra tan asombrosa que aunque se las cuenten, una obra maravillosa. Se nos avecina, mis amados, solo les quiero decir que se nos avecinan tiempos gloriosos, tiempos maravillosos, porque para los hijos de Dios lo venidero es lo mejor. De ahí que aquella famosa frase que tienen por ahí, todo tiempo pasado fue mejor. No sé, por Dios santo, cómo puede una persona aceptar eso. Todo tiempo pasado fue mejor. Si todo tiempo pasado fue mejor, entonces lo que nos espera, ¿qué es? Todo tiempo pasado pudo haber sido bueno, pudo haber sido regular, pudo haber sido malo, pudo haber sido maravilloso, pero para los hijos de Dios lo venidero es lo mejor, porque haré cosa tremenda, como lo dice en Éxodo 34:10, cosa tremenda contigo, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra que yo haré contigo, que no se ha hecho en nación alguna, y todo el pueblo lo verá. Vamos a mirar entonces el asombro del profeta. En tercer lugar, vemos que el profeta, del capítulo 1, versículo 12 al 17, se asombra por la respuesta. ¿Por qué se asombró? Pues porque Dios habría de levantar a una nación perversa para castigar al pueblo de Dios. ¿Sí? Y entonces el profeta alaba a Dios. Versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Lo alaba. Sí, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, oh roca, lo fundaste para castigar. Él entiende que Dios habría de levantar ese pueblo, pero que aunque iba a ser el látigo en las manos de Dios para castigar a su pueblo que se había desviado de los caminos, y que en el monte Sinaí le dijeron a Moisés: todo lo que Jehová ha dicho que hagamos, eso haremos, porque había una promesa, había un pacto y había un cumplimiento al que se comprometió el pueblo, de que andarían bajo los mandamientos y los lineamientos de Dios, pero inmediatamente se alejaron de esa promesa de cumplimiento. Proclama la santidad de Dios, versículo 13. Mira que en el versículo 12 le alaba y reconoce su grandeza, oh roca, lo fundaste tú. Y en el versículo 13 proclama la santidad de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Vuelve allí y le hace el reclamo, no obstante que ya tuvo respuesta. Porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Vuelve y cuestiona a Dios por castigar a su pueblo con un pueblo perverso. ¿Por qué callas? ¿Por qué te quedas quieto, Señor? Y hace el símil de el pescador, la red, los peces y una adoración satánica. Mira cómo describe Dios a ese pueblo. Lo describe y dice, desde el versículo 14: y haces que sean los hombres como los peces del mar, dando a entender la humanidad, el mundo, como reptiles que no tienen quien los gobierne.
sacará a todos con anzuelo y los recogerá en su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. El pescador allí sería Nabucodonosor, el gran rey del pueblo de Babilonia, que habría de ir a invadir a Judá para llevarlos en el cautiverio anunciado por 70 años. El anzuelo y la red serían el poderío militar, y los peces, el mundo, las naciones, entre las cuales se encontraba Judá. Y vemos cómo este pueblo se dedica a una adoración satánica. Por cuanto eran triunfadores, entonces atribuían su triunfo y su grandeza a los dioses que ellos adoraban, y dice: por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces están adorando los pueblos que no adoran al verdadero Dios, están adorando falsos dioses. Y la Biblia nos prohíbe a nosotros, y le prohibió al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dará, no hagas como las abominaciones que hacen allá, dice Deuteronomio 18:9. No hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivino, ni agorero, ni sortilegio, ni mago, ni encantador, ni hechicero. Nos está diciendo: no practiques la adivinación. Isaías 47:13 nos dice que perezcan los contempladores de los astros, los que contemplan las estrellas. Prohibición y abominación, pero los paganos lo hacen, triunfan y dan la gloria a esos falsos dioses, dan la gloria al Dios de las fortalezas, pero ellos habrían de ser castigados y de ser azotados, no solo por su perversión, por su maldad, porque engrosaron sus riquezas con maldad, con derramamiento de sangre, con codicia y con toda perversión que los rodeaba, porque de eso estaba ensanchado y engordado su corazón. Vemos en cuarto lugar el diálogo. Continúa ese diálogo con Dios, y Dios vuelve y le responde. El profeta dice en el capítulo 2, versículo 1, vamos a mirar la respuesta y cuál es la actitud. La actitud del profeta es: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Observa que es una actitud que debemos emular, debemos imitar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En quietud y confianza será vuestro reposo. En descanso y reposo será tu salvación, dice la Sagrada Escritura en el libro de Isaías. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Apartémonos por un tiempo, y por un tiempo para adorar, orar, clamar a nuestro Dios, y para esperar la respuesta de Dios. Recuerda que a Abraham Dios le dio una promesa, y él no se apartó, sino que fue y conversó con su esposa: Dios me va a dar un hijo. Y la esposa tenía otro plan y le dijo: allégate a mi esclava. Y tuvieron un hijo llamado Ismael, padre de los árabes. Y ahí vemos ese conflicto. Si habrá ese conflicto que no perece, el conflicto en el Medio Oriente surge desde allí, desde los lomos de Abraham. Y si Abraham se hubiera apartado al cumplimiento, hubiera clamado y hubiera orado, esto no hubiera sido de esta manera. Cuando Dios, por esto estas cosas están escritas para nosotros, para amonestarnos y para darnos ejemplo, dice la palabra en 1 Corintios 10, versículo 6 y en el versículo 11. Estas cosas que están en las Sagradas Escrituras están escritas para enseñarnos, para hacer como los obedientes hicieron, y para no hacer cuando aquellos varones desobedecieron. Cuando obedecieron, fueron bendecidos y fueron prosperados. Cuando no obedecieron, fueron entregados en manos de los enemigos. Recuerda la palabra: y entonces el pueblo de Dios hizo lo malo, y Jehová los entregó en manos de sus enemigos. Vez tras vez ocurría esta problemática y este acontecimiento. El pueblo hizo lo malo delante de Dios, y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Nos debe dar a nosotros un ejemplo grande para no hacer lo malo, porque esto, ahí viene que lo que dice la palabra, que nunca la maldición vino sin causa.
Siempre la palabra de Dios nos anuncia la causalidad. Obedece a Dios y te bendecirá. Si dieres oído a mi voz, entonces, si guardares mis mandamientos, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seguimos entonces en el cuarto punto, que continúa el diálogo, y Dios responde. El profeta vimos que se retiró a esperar la respuesta, y dice en el versículo 2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces nos está diciendo allí y nos promete, le dice, escribe la visión, es decir, escribe. Él hace la pregunta, Dios le da la respuesta, de nuevo hace el cuestionamiento, porque ¿cómo vas a castigar a tu pueblo con un pueblo perverso? Dios le amplía la respuesta y le está diciendo que la visión, es decir, la respuesta, tu visión de aquí en adelante, mi amado, es la respuesta de Dios para tu vida. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para nuestra vida? Si amas a Dios, obedécele. Sí, si dieres oído a la voz de Dios y guardares tus mandamientos, serás un tesoro especial en las manos de Dios. Entonces conviene oír la palabra de Dios, tenerla presente de día en día, como dijo Jeremías, oí tus palabras y las comí, como en el libro capítulo 10 de Apocalipsis, tomó el librito y lo comí. Es comer la palabra de Dios, es meternos la palabra de Dios de día y de noche. Oye Jehová, como le dice en el gran mandamiento en Deuteronomio 6:4, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este mandamiento enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, en los caminos, la pondrás en los postes. Y está diciendo la palabra de Dios, de día y de noche en nuestras vidas. Entonces, escribe la respuesta, porque es palabra de Dios. Y dice, no mentirá, porque uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19 es fiel y verdadero. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La respuesta de nuestro Dios es, mis amados, estamos en dificultades, hemos denunciado a nuestro Dios que estamos viviendo en medio de un colapso moral, que estamos viviendo tal maldad. Entonces el Señor trae respuesta para nosotros y nos dice, espera la visión, mira, la visión es esta, escríbela. ¿Y cuál es la visión? Está ahí en la palabra, estúdiala, porque viene y sin duda no tardará y no mentirá. Nos dice a continuación que el pueblo de Dios no morirá, pero los caldeos perecerán, pero los enemigos perecerán, los enemigos perecerán, porque Dios es fiel. Vendrá y no mentirá, no se tardará. Nos dice, el justo vivirá por la fe, mas el justo por su fe vivirá. Se desarrollan 3 libros en el Nuevo Testamento a partir de este versículo. El justo en el libro de Romanos, vivirá el libro de Gálatas, por la fe el libro de Hebreos. El justo por la fe vivirá. 3 libros maravillosos que nos hablan de la fe, de la vida y de la justicia de Dios. Pero los caldeos habrían de morir. Versículo 5 también, desde el 4 nos dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿cierto? Y el que se enorgullece está perdido. Versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. ¿Sí lo entiendes? Los caldeos eran dados al vino cuando los babilonios, después de esta captura, se dedicaron a los jolgorios, a los festines, y en una de esas fiestas aparece una lectura en la pared que dice, has sido pesado y has sido hallado falto, y de inmediato
fueron atacados por ejércitos extranjeros, y allí fue donde vinieron los medos y los persas para acabar con el imperio babilónico. Los caldeos habrían de morir y no permanecerían. Vamos a mirar, mis amados, entonces a continuación, en quinto lugar, los pecados de los impíos allí en este texto. Desde el versículo 6 nos dice: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y no se despertarán todos los que te harán temblar y serás despojo de ellos? Mira, nos está diciendo, dentro de los pecados que ellos tenían era el despojo a los demás. El despojo a los demás. Ay del que multiplicó lo que no era suyo: derramamiento de sangre, muerte, codicia. Edificaron su casa con todo delito y edificaron su casa con la ruina de otros. Dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, versículo 8, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Observa una cosa: cuántos seres humanos, delincuentes de cuello blanco o no de cuello blanco, o criminales o de cualquier índole, han edificado su casa y han puesto su vida en esferas sociales altas de dinero, pero con el producto de la codicia y del derramamiento de sangre. Mis amados, esto escapará a los ojos de los hombres y puede que en esta vida pasen impunes, porque puede que exista el prevaricato, como lo vimos ahora, la compra de sentencias para que no se haya sentencia condenatoria en su contra. Entonces, por eso circula ese tipo de maldad también. Y hay de los prevaricadores, nos dice la Sagrada Escritura. Codicia, edificaron su casa con maldad, edificaron su casa con todo tipo de perversidades. Ay del que edifica una ciudad con sangre, versículo 12, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Todo esto que tenemos, toda esta tierra es de nuestro Dios. Recuerdan en Salmo 14, recuerda en Éxodo capítulo 19, porque mía es la tierra. Ageo 2, 8 y 9, mío es el oro y mía es la plata. Vendrá tiempo, dice la Escritura allí a renglón seguido, como en un entre paréntesis, hablando de los pecados del pueblo. Ustedes, ¿por qué están haciendo tanta maldad? Ustedes, ¿por qué están sembrando tanta malicia, codicia, perversidad, hipocresía, prepotencia, arrogancia, soberbia? Ustedes codician, están derramando sangre y se están aprovechando y apropiando de las heredades ajenas. Como dice en Miqueas 2:2, ay de aquel que en su cama maquina maldad y piensa en apropiarse de las heredades ajenas, y a la madrugada, cuando se levanta y se despierta, corre presuroso a apoderarse de ellas. He aquí que yo levantaré un mal sobre esa familia, del cual no sacarán el cuello, de manera que la codicia no pasa inadvertida a los ojos de nuestro Dios. Sigue diciéndonos entonces, en esa maldad, nos dice en ese entre paréntesis, ojo, estén atentos y detengan su maldad, porque vendrá el tiempo en el que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces, mis amados, nos dicen, ay de los que se dedicaron a los vicios, a la inmoralidad. Versículo 15, ay del que da a beber a su prójimo, ay del que
Ay de ti, que le acercas tu hiel, que le embriagas para mirar su desnudez. Inmoralidad, vicios, impureza, te has llenado de deshonra más que de honra. Y nos sigue hablando de otros pecados de idolatría. Versículo 18, ¿de qué sirve la escultura al que la esculpió? Nos está diciendo que los pecados de ese pueblo eran pecados de codicia, eran pecados de despojo de los bienes ajenos. Edificaron su casa, su propiedad y sus riquezas con la ruina de los demás, vicios e inmoralidad y todo tipo de idolatría. ¿De qué sirve la escultura al que la hizo si no hay espíritu en él? Entonces pasa el profeta ahí en el capítulo 3 a un clamor, clamando por misericordia. Rahem, misericordia. Rahem es misericordia en hebreo. Y nos está diciendo, entra en una oración hermosa para recordar la grandeza de Dios y la protección del pasado. Pero repasemos un poquito. Número 1, la queja del profeta, porque estaba viviendo en un momento de maldad y de corrupción y de la moral, totalmente de los valores y de la ética. No existía para nada extraño a lo que estamos viviendo hoy, mis amados. Había opresión al justo, la justicia se torcía, el juicio era mentiroso, la ley se debilitaba por incumplimiento, nadie la observaba. Entonces Dios levanta su respuesta y les dice, voy a hacer una obra tremenda que, aunque se las contaren, ustedes no la creerían. Levantaré a los caldeos, a un pueblo enemigo, un pueblo soberbio, un pueblo formidable, terrible, orgulloso y prepotente, de gran poderío militar, y llevarán en cautiverio a las naciones. El profeta, en tercer lugar, se asombra por esa respuesta, porque no entiende la decisión de Dios. ¿Cómo pues Dios va a castigar a su pueblo? ¿Cómo Dios nos va a castigar con el que es más malo que nosotros? Se asombra. Alaba a nuestro Dios, proclama la santidad de Dios, pero le cuestiona, ¿cómo vas a hacerlo, Señor? ¿Por qué callas? ¿Por qué te quedas quieto, oh Dios? Y nos habla de la estrategia y del poderío militar. El pescador, Nabucodonosor, el anzuelo y la red, su poderío militar, los peces, el mundo y las naciones que habrían de llevar cautivos, y entre ellos a Judá. Y nos muestra la adoración diabólica y acudir a dioses ajenos. Continúa el diálogo y en cuarto lugar, y Dios le responde al profeta, pero el profeta entra en lo secreto, en su fortaleza. En mi fortaleza entraré y afirmaré mi pie, y voy a ver qué me responde mi Dios. Dios le da la respuesta y le dice, escribe la respuesta, escribe la visión, porque sin duda vendrá y no se tardará, no mentirá porque vendrá. Es una verdad de nuestro Dios, que Dios defiende a su pueblo. Y dice, y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Es decir, vendrá castigo, como lo dice el profeta Amós 3:2, dice, a ustedes solamente he conocido de todos los pueblos de la tierra, pero por eso les castigaré por todas sus maldades. Porque el pueblo, Babilonia, los caldeos y todos los paganos pecaban, y en eso estaban en las manos del diablo. Pero el pecado del pueblo de Dios, estaban pecando contra la luz que se les había dado, porque Dios se les había manifestado, los había cuidado, los había liberado, los había libertado de la esclavitud en Egipto, les había dado ley, los había consentido, los había protegido, los había bendecido, y estaban pecando contra una luz y contra un verdadero Dios que realmente conocían. Dios le da la respuesta y pasa a mencionar brevemente los pecados que estaba viviendo ese pueblo caldeo y perverso: el despojo a los demás, el derramamiento de sangre, la codicia. Edificaron su reino, sus casas y sus torres con delito y con la ruina de los otros. Tuvieron vicios y todo tipo de inmoralidades, y tuvieron total idolatría. Esos son los ayes. Ay del que codicia la ganancia injusta. Miramos la oración del profeta en sexto lugar. Y la oración dice
en el versículo 3:2, capítulo 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra, temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Nos invita a que volvamos a la palabra de Dios, estemos atentos a la palabra de Dios. Es lo que dice el profeta. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Al fin, cómo empezó su convencimiento, porque en esta oración lo que él hace es alabar y engrandecer a nuestro Dios. ¿Y cómo lo reconoce? Pues porque volvió a su palabra, porque dice, he oído tu palabra y temí. Y viene la petición que se la hace de entrada. Y porque temí, Señor, te ruego que avives tu obra en medio de los tiempos, y clama por misericordia. Y hace la declaración, versículo 3, Dios vendrá de Temán. Y le recuerda toda la protección que Dios tuvo. El profeta le recuerda allí toda la protección que Dios le dio a su pueblo Israel cuando salieron de la esclavitud en Egipto y estuvieron caminando y atravesando por diversos pueblos, y Dios los protegió siempre. Miremos, dice, y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de alabanza. Alabanza a nuestro Dios. Dios vendrá y hemos de alabarle desde ahora y para siempre. Miramos el resplandor, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. El resplandor de nuestro Dios. Le alabamos a nuestro Dios y le veremos resplandecer, mis amados, en nuestras vidas permanentemente. Resplandecerá tu luz como el alba, como dice Isaías 58. Tu oscuridad será como el mediodía. ¿Por qué? Porque el resplandor de Dios nos acompaña a nosotros siempre, y se ha de manifestar su poder. Versículo 5, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Vemos allí el poder, y recuerdan cómo temblaron las tiendas de Madián. Los madianitas, cuando vimos la historia de Gedeón, que venían y acosaban al pueblo, como el pueblo hizo lo malo delante de Dios, Dios los entregó en manos de Madián. ¿Recuerdan por cuánto tiempo? Por 7 años. Y venían y saqueaban todos sus cultivos, todos sus graneros, y ellos se escondían en cavernas, pero Dios les levantó ese gran guerrero, soldado, militar, estratega y siervo de Dios. Pero Dios, recuerden, estaba recordando allí el profeta Habacuc cómo habían temblado las tiendas de Madián. Él recordaba toda la historia. Recordemos cuál ha sido la historia de Dios contigo, mi amado. Contra los ríos te airaste, victoria y majestad. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos, y en tus caballos de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste a socorrer tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Vemos una victoria majestuosa, vemos el respaldo a su ungido. Después de que el pueblo está en semejante situación, viviendo en ese colapso moral, presenta el varón su queja, su lamento y su dolor por vivir en medio de tanta maldad. Dios le responde que haría una obra grandiosa, levantaría un pueblo perverso para castigarlos, pero también les dice: ustedes no van a morir, el justo por la fe vivirá. Lo he levantado para castigarle, porque los he conocido como la
única familia de la tierra. Entre todas las familias les he conocido y les amo, pero como les he conocido, les he amado, les he bendecido, les he protegido, les he dado victorias y ustedes me han desobedecido, entonces los castigaré. ¿Cierto? Viene entonces que el profeta entra a esperar la respuesta, nos reconoce todos los pecados. De esos le cuenta cuáles son los pecados que había vivido ese pueblo de los caldeos. Los voy a castigar con ese pueblo y mire, es un pueblo perverso, pero ellos no perdurarán, ellos no permanecerán. Reconoce la grandeza de nuestro Dios. Dios vendrá, clama por misericordia. El profeta entra en alabanza, reconoce su resplandor, narra su poder, cuenta las victorias y la majestad de otros tiempos y el respaldo total a su ungido y destrucción total de sus enemigos. Dice, horadaste, versículo 14 y 15, horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros que como tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. El Señor fue gran victorioso y hubo un estremecimiento total por la victoria y el hombre de Dios lo reconocía en esta hermosa oración. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Entra el profeta ya conmovido, observe que empieza su libro y su cuento con queja, con lamento, con dolor y con reclamos. Pasa él a recibir la respuesta de Dios, pero aún sigue sin entenderlo, sigue el profeta confundido, pero el profeta entra en asombro cuando ya empieza con la respuesta de nuestro Dios y alaba a Dios, proclama su santidad, pero sigue cuestionando. ¿Por qué callas? Sigue el diálogo con nuestro Dios y el profeta se retiró a esperar la respuesta. Dios le da la respuesta y le dice: mi pueblo no morirá, porque el justo por la fe vivirá. El justo, ¿quién es el justo, mis amados? Aquel que es justificado por la sangre del Cordero. Y termina el libro del profeta diciendo el profeta esa hermosa canción, ese himno hermoso que cantamos ahorita, pero nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Palabra más y palabra menos está diciendo el profeta, una inconmovible, una gran fe, manifestando alegría y gozo. Pase lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová. Todo esto tiene, mis amados, nos trae a recordar que estamos viviendo una situación de caos, de dificultad, de un virus aterrador que ha puesto en jaque la humanidad. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la humanidad? Y la humanidad tal vez no entiende. Y para eso, el viernes pasado estábamos en ayuno y me vino esta palabra y el Señor me llevó para que preparara este mensaje. Hicimos unas lecturas y me confirmaban la palabra. Y hoy dije: Señor, necesito aquella respuesta de la hija de Billy Graham para hablar de ella, y se la pido, y de inmediato esta siervita, discípula y muy amada Margarita la manda y dice: la respuesta de Billy Graham a la entrevista que le hizo Jane Clayson, que le preguntó cómo puede permitir Dios algo
como los ataques del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos, los terremotos que ocurren? Anna Graham, con mucha perspicacia, contestó: Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas, y siendo Él un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos que cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece que todo empezó cuando Madeleine Murray O'Hare, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería oración en nuestras escuelas. Y le dijimos: está bien. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás, ama al prójimo como a ti mismo. Y dijimos: está bien. Tiempo después, Benjamin Spock dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportan mal, porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo del doctor Spock se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando, por tanto apoyamos su consejo. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia, por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y por qué no les importa matar a sus desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos. Probablemente lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio: cosechamos lo que sembramos. La respuesta sigue y es extensa, mis amados, pero búsquenla en internet, que es tremenda. ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos sacado a Dios de nuestro panorama. Los caldeos habían sacado a Dios, ni lo habían introducido, pero el pueblo de Judá había sacado a Dios de su panorama y estaban viviendo en inmoralidad, en impureza y en maldad. No solamente como sus pueblos vecinos, sino que se habían infectado de todos sus pecados. Por eso Dios les dijo: no se van a hacer alianzas ni matrimonios con pueblos paganos. Por eso le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Mis amados, hemos estado viviendo esta situación de caos mundial porque el mundo no ha sembrado sino corrupción y maldad. ¿A dónde están los siervos de Dios que están denunciando esto? Lo denunciamos en las redes e inmediatamente nos silencian. Hablamos de Jesucristo y no hable de religión. Pero mis amados, aunque se molesten, tenemos que decir: Jesucristo es el Señor, y el caos moral es el alejamiento de nuestro Señor Jesucristo. El humanismo se convirtió en el pan de vida, y no es el humanismo el que ha de gobernar nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. De manera que, a mi amado, volvamos nuestro rostro a Dios, clamemos a Él, como dice el profeta: cuando oí la voz de Dios me conmoví. ¿Te conmueve, mi amado, que la situación del mundo esté como esté? Pues entonces volvamos nuestro rostro a Dios, adorémosle, glorifiquémosle, honrémosle, recordemos su grandeza, su poder, su resplandor y su bondad y su misericordia para con todos nosotros, y saldremos de esta situación calamitosa de una manera maravillosa, sencillamente maravillosa, y de la mano de nuestro Dios. Inclina tu rostro allí donde estás y te invito que, si el Señor ha tocado tu corazón, le digas conmigo esta breve oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Tú eres mi Dios. Moldéame y equípame. Haz tu obra en mí. Transfórmame, Señor amado. Quiero que seas tú quien gobierne y no ser yo quien gobierne mi vida. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Soberano Señor Dios y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración a nuestro Salvador. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Dios, tu verdad, y ayúdanos a darle la espalda al pecado, Dios de la gloria. Y te denunciamos a ti, que nuestra Colombia se ha sumido en el pecado, en el delito y en la maldad,
y ha sido tolerado, Dios de la gloria, pero queremos ponerlo, Señor, en tu conocimiento. Aunque tú ya lo sabes, Señor, queremos declarártelo para que, Señor, vuelvas tus ojos a nuestra querida Colombia, Señor, para que tengas de nosotros misericordia y nos libres y levantes un vallado en nuestra nación. Que bendigas el mundo entero que colapsa, Señor, en esta situación de virus. Gracias por la liberación. Oramos por el presidente, oramos por los que están en eminencia, por los que tienen un credo distinto, y oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué preguntarle a Dios por qué hambre en la tierra y en lugar de paz hay guerra, sufrimiento y destrucción? ¿Por qué preguntarle a Dios lo que ignorar no debemos, lo que de sobra sabemos? Porque tiene explicación. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. ¿Por qué preguntarle a Dios por qué hay niños maltratados, por qué hay viejos olvidados y gente sin corazón? ¿Por qué preguntarle a Dios el rencor de unos a otros, si el porqué está en nosotros, que perdimos la razón? Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir.